Honda Tadakatsu, el samurái inmortal. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En la vasta y turbulenta historia de Japón, existen nombres que no se borran ni con siglos de silencio. Son nombres que se pronuncian como un susurro respetuoso o como un rugido de guerra cuando se cuentan las hazañas de los más grandes guerreros. Entre esos nombres se alza uno que parece resistir el paso del tiempo, envuelto en la bruma de la leyenda y la realidad, Honda Tadakatsu, el hombre que, dicen, la muerte nunca pudo reclamar. Un samurái tan temido por sus enemigos como venerado por sus aliados. Un guerrero cuyo simple nombre bastaba para intimidar a ejércitos enteros y mantener erguido el estandarte de Tokugawa Ieyasu en los campos de batalla más sangrientos de la era Sengoku. Para entender por qué Honda Tadakatsu es recordado como el samurái inmortal, hay que sumergirse en una época convulsa y despiadada. A mediados del siglo XVI, Japón era una tierra fracturada, desgarrada por guerras civiles interminables. Los clanes más poderosos se enfrentaban por territorios, recursos y, sobre todo, por la supremacía política. Daimis ambiciosos levantaban ejércitos privados y tejían alianzas traicioneras, mientras campesinos y aldeanos sufrían las consecuencias de la lucha de poder entre los grandes señores feudales. Era el periodo conocido como Sengoku Jidai, la era de los estados en guerra, donde el arte de la espada y la lanza dictaban el destino de millones. En este tablero sangriento nació Tadakatsu, en 1548, en la provincia de Mikawa. Hijo de la familia Honda, vasallos del clan Matsudaira, que más tarde se convertiría en la casa Tokugawa, Tadakatsu creció respirando pólvora, acero y lealtad. Desde muy joven, mostró un talento marcial excepcional y un temple que lo distinguía de otros guerreros. Se decía que su mirada era tan fría y serena en medio de la batalla como la superficie de un lago invernal. Pronto, su señor, Tokugawa Ieyasu, vio en él algo más que un simple soldado, vio una muralla de carne y hueso capaz de detener tormentas de flechas y oleadas de enemigos. A lo largo de su vida, Honda Tadakatsu participó en más de 60 batallas, desde escaramuzas en llanuras olvidadas hasta choques decisivos que definieron el rumbo de toda una nación. Y sin embargo, lo más sorprendente no era la cantidad de combates que libró, sino el hecho de que nunca, según los registros y las leyendas, sufrió una herida mortal. Mientras otros samuráis regresaban cubiertos de cicatrices, cuando regresaban, Tadakatsu volvía con su armadura intacta, la lanza reluciente y la mirada imperturbable. Por eso sus contemporáneos comenzaron a llamarlo el guerrero sin heridas. Para algunos, una exageración, para otros, una prueba de que la muerte misma temía enfrentarse a él. Pero Tadakatsu no era solo fuerza bruta. Su símbolo de poder era la famosa Tombohiri, la lanza corta libélulas. Se decía que esta arma era tan afilada que una simple libélula que se posara en su filo sería partida en dos. Portar la Tombohiri era un mensaje claro para enemigos y aliados. Honda Tadakatsu era un guerrero elegido por los dioses, o quizás forjado por ellos mismos. Montaba un corcel negro, una bestia indómita que parecía compartir el carácter feroz de su jinete. Y coronando su figura, un casco decorado con majestuosas astas de ciervo, tan grandes que podían divisarse desde cualquier punto del campo de batalla. Para algunos, aquello era imprudente, un blanco fácil. Para Tadakatsu, era su declaración de principios: no necesito esconderme. Que me busquen, si se atreven. Su reputación creció tanto que hasta Oda Nobunaga, uno de los unificadores más temidos de Japón, dijo alguna vez que si contara con dos guerreros como Tadakatsu, conquistaría el país entero sin oposición. Era una época en la que la traición era moneda corriente, pero Tadakatsu nunca dudó ni cambió de bando. Mientras muchos daimios se rendían a la codicia o la desesperación, él permaneció inquebrantablemente fiel a Tokugawa Ieyasu, incluso cuando todo parecía perdido. Junto a otros tres generales legendarios, dos Naomasa, Sakakibara Yasumasa y Sakai Tadatsugu, formó parte de los Iten, los cuatro reyes celestiales de Tokugawa. Pero incluso entre ellos, Tadakatsu brillaba como la lanza que empuñaba, frío, letal, indestructible. ¿Qué forja a un hombre así? ¿Qué clase de convicciones sostienen a alguien para no retroceder jamás, incluso cuando la muerte se cierne con garras ensangrentadas? Para Honda Tadakatsu,
La respuesta siempre fue sencilla: la lealtad era su vida. Traicionar a su señor era traicionarse a sí mismo. Por eso luchó junto a Ieyasu en batallas claves como Mikatagaara, Komaki Nagakute y, finalmente, Sekigahara, la batalla que puso fin a la era Sengoku y dio inicio a la hegemonía Tokugawa. En cada una de esas contiendas, la sombra de Tadakatsu se proyectaba sobre el campo de guerra como un presagio de derrota para quien osara cruzar su camino. Pero detrás del mito había un hombre de carne y hueso, un hijo, un padre, un vasallo que entendía el precio de la sangre derramada. Aún así, jamás vaciló. Para él, la lanza era extensión de su voluntad, el caballo era su compañero, y la armadura, su segunda piel. Nunca buscó la gloria para sí mismo, pero se convirtió en leyenda sin pretenderlo. Honda Tadakatsu murió de viejo, algo que pocos de sus contemporáneos pudieron decir. Y aunque la muerte lo tomó finalmente, lo hizo lejos de la espada enemiga. Para muchos, eso fue la prueba definitiva de que ningún filo forjado por manos humanas pudo reclamar su vida. Hoy, más de 4 siglos después, su nombre sigue vivo como símbolo del samurái invencible, el guerrero sin heridas, el samurái inmortal. Pero la historia de Tadakatsu apenas comienza. En las siguientes partes, desentrañaremos sus enfrentamientos más feroces, sus decisiones estratégicas y los momentos en que, rodeado y superado en número, demostró que la valentía podía ser la mejor armadura. Un viaje a través de la bruma de la historia, hacia el corazón de un hombre que se negó a arrodillarse ante la muerte. Para comprender por qué Honda Tadakatsu es recordado como el guerrero que jamás fue vencido, debemos mirar de cerca no solo su carácter de hierro, sino también los campos de batalla que pisó, la pólvora que respiró y los enemigos que, una y otra vez, cayeron ante su lanza. La historia de Tadakatsu no se entiende sin la guerra, porque la guerra fue su escenario y su razón de existir. Y si hay un episodio que revela la esencia de este samurái, es la famosa batalla de Mikatagaara, uno de los momentos más críticos para Tokugawa Ieyasu y su ejército. Era el invierno de 1573. Tokugawa Ieyasu, todavía un señor de menor rango comparado con gigantes como Takeda Shingen, había decidido resistir la embestida de uno de los clanes más temidos de la época. Shingen, conocido como el Tigre de Kai, era un estratega formidable, un líder carismático y un general con un ejército imparable de caballería pesada. Su plan era simple y devastador: aplastar a Ieyasu y abrirse paso hacia Kioto, la capital imperial. Muchos aconsejaron a Ieyasu que se rindiera o se retirara antes de enfrentar a Takeda, pero la idea de huir era tan impensable para Tadakatsu como lo era para su señor. Cuando los tambores de guerra retumbaron en Mikatagaara, las probabilidades estaban claramente en contra de los Tokugawa. Superados en número y moral, sus soldados observaban con terror cómo la temible caballería Takeda se alineaba, preparada para cargar como un torrente incontenible. Fue entonces cuando Tadakatsu emergió como el escudo viviente de su señor. Con la tombojiri en mano y sus astas de ciervo al viento, Tadakatsu se convirtió en un faro para sus compañeros. Mientras otros flaqueaban, él se mantuvo firme, lanzando órdenes, cerrando filas y sosteniendo posiciones imposibles. La caballería Takeda cargó como una avalancha. Los gritos de guerra y el estruendo de cascos aplastaron la tierra congelada. En medio de ese caos, Honda Tadakatsu y sus hombres resistieron embestidas mortales, contuvieron las líneas y, aunque Ieyasu finalmente se vio obligado a retirarse para salvar la vida, Tadakatsu cubrió su retirada como un muro de acero. Muchos cronistas dicen que, de no ser por la valentía de Tadakatsu y su feroz determinación de pelear hasta el último aliento, Ieyasu habría caído ese día y con él todo el sueño de un Japón unificado bajo los Tokugawa. Pero la historia no termina ahí. En la famosa retirada, mientras Ieyasu huía hacia Hamamatsu, Tadakatsu ideó una táctica tan audaz como temeraria: ordenó abrir de par en par las puertas del castillo de Hamamatsu, encendió fogatas y tocó los tambores de guerra como si esperara un contraataque inmediato. Los generales Takeda, al ver el castillo iluminado y aparentemente confiado, temieron una emboscada y decidieron retirarse. Este simple acto de audacia salvó no solo a Ieyasu, sino también a miles de hombres que se refugiaron tras los muros abiertos. Fue en ese momento que muchos comprendieron que la mente de Tadakatsu era tan afilada como su lanza. Su valor se forjó en fuego y acero, pero también en astucia y estrategia.
Los enemigos aprendieron pronto que Tadakatsu no era un bruto sin cerebro, sino un comandante astuto, capaz de convertir la desesperación en victoria psicológica. Su leyenda crecía con cada campaña. No era solo el hombre que no podía ser herido, era el estratega que sabía cuándo luchar y cuándo engañar. Cada enfrentamiento reforzaba su mito, cada batalla añadía un nuevo susurro a su nombre, Honda Tadakatsu, el samurái que camina entre los vivos, intocable por la hoja enemiga. Décadas después, cuando la bruma del tiempo cubrió los campos de Mikatagahara, la gente aún recordaba la silueta de Tadakatsu enfrentando solo a la caballería Takeda. Era la imagen del samurái ideal, valiente hasta la temeridad, pero leal hasta la médula. Su relación con Ieyasu iba más allá de la obediencia militar. Era una lealtad de sangre, forjada en años de guerras compartidas, en secretos guardados y en batallas perdidas que se transformaban en victorias por pura voluntad. No fue la única vez que Tadakatsu desafió a enemigos poderosos. También estuvo presente en Komaki y Nagakute, en 1584, cuando se enfrentó a las fuerzas de Toyotomi Hideyoshi, otro de los grandes unificadores de Japón. Allí, Tadakatsu demostró de nuevo que la valentía podía superar a la estrategia enemiga. Lideró cargas que desestabilizaron a oponentes muy superiores en número, rompió líneas que parecían inquebrantables y sostuvo a Ieyasu cuando la política y la guerra se entrelazaban como serpientes venenosas. Para sus enemigos, Honda Tadakatsu era una pesadilla encarnada. Para sus soldados, era una inspiración viva. Para su señor, era la certeza de que, sin importar cuán oscura se volviera la noche, siempre habría un hombre dispuesto a pararse entre él y la muerte. Con cada carga, cada grito de guerra, cada golpe de lanza, Tadakatsu alimentaba la leyenda que hoy, siglos después, aún recorre templos, castillos y libros de historia. Pero detrás de esa leyenda de acero y cuernos de ciervo había un hombre que comprendía mejor que nadie la fragilidad de la vida. Sabía que cada amanecer era un regalo y que cada batalla podía ser la última. Quizás por eso luchaba con tanta ferocidad, como si cada combate fuera un pacto silencioso con la muerte. Hoy no me llevarás. No aún. Así se forjó Honda Tadakatsu en Mikatagahara, Komaki y tantos otros campos de batalla. Un guerrero que no solo peleaba por su señor, sino por el ideal que sostenía a todos los samuráis, el honor. Un honor que no se hereda ni se compra, sino que se gana a filo de espada y a riesgo de la propia vida. En la próxima parte, nos adentraremos en su relación con los otros Iten, los 4 reyes celestiales, y veremos cómo juntos sostuvieron el ascenso de Tokugawa Ieyasu hasta la cima del poder. La historia del samurái inmortal apenas comienza. Mientras Honda Tadakatsu forjaba su nombre en el acero de cada batalla, no lo hacía solo. Aunque su figura se levanta hoy como un coloso individual, la verdad es que Tadakatsu formaba parte de un círculo selecto de guerreros que fueron decisivos para que Tokugawa Ieyasu lograra sobrevivir a la era Sengoku y, finalmente, se convirtiera en Shun. Estos hombres eran conocidos como los Iten, los 4 reyes celestiales de Tokugawa, un título inspirado en los guardianes celestiales del budismo que protegen a Buda en los 4 puntos cardinales. Así como esos dioses simbólicos vigilan los límites del universo, Tadakatsu y sus compañeros vigilaban la vida y la ambición de su señor. Junto a Tadakatsu estaban 2 Naomasa, Sakakibara Yasumasa y Sakai Tadatsugu. Cada uno de ellos tenía una habilidad que lo distinguía, pero todos compartían 2 virtudes inquebrantables, lealtad absoluta y una valentía que rozaba la locura. Mientras Tadakatsu era famoso por su lanza imparable y su armadura de ciervo, 2 Naomasa era temido por comandar la unidad roja, soldados que pintaban sus armaduras de rojo sangre para intimidar al enemigo y demostrar que no temían morir. Sakakibara Yasumasa era la mente táctica, capaz de leer un campo de batalla como si fuera un tablero de Go, y Sakai Tadatsugu era el administrador y consejero de confianza, hábil para la diplomacia y la contención de conflictos internos. Los Iten no eran meros generales. Eran la encarnación de la voluntad de Tokugawa Ieyasu. Cuando la traición acechaba y la lealtad era una palabra gastada por tantas promesas rotas, estos 4 hombres probaron una y otra vez que morirían antes de cambiar de bando. Y entre ellos, Tadakatsu era la lanza que se hundía primero en la carne del enemigo. Si Tokugawa necesitaba abrirse paso en un asedio imposible, enviaba a Tadakatsu. Si un espía sembraba rumores de deserción,
Bastaba con que Honda se pusiera de pie, ajustara su casco con astas y mirara a los ojos de los traidores, pocos se atrevían a sostenerle la mirada. Pero lo que diferenciaba a estos 4 guerreros no era solo su capacidad marcial, sino su relación personal con Ieyasu. A diferencia de muchos daimi que veían a sus generales como piezas reemplazables, Ieyasu entendía que los Iten eran su seguro de vida. Su vínculo se tejía en la confianza mutua, en noches compartidas alrededor de fogatas improvisadas, planeando emboscadas, debatiendo alianzas o simplemente sobreviviendo al siguiente amanecer. En esos momentos, lejos de los gritos de batalla, Tadakatsu revelaba otra faceta, la de un hombre silencioso, de pocas palabras, pero cuya presencia era suficiente para infundir calma incluso en los días más oscuros. Un episodio revela mejor que ningún otro esta relación de hermandad y respeto. Durante la batalla de Komaki y Nagakute, en 1584, las fuerzas de Ieyasu se enfrentaron a las de Toyotomi Hideyoshi, un antiguo aliado de Nobunaga que ahora buscaba consolidar su poder. Fue una guerra de nervios, de escaramuzas, de duelos estratégicos. En medio de ese conflicto, Honda Tadakatsu fue enviado a interceptar a un contingente enemigo que amenazaba con rodear a Ieyasu. Los informes cuentan que Tadakatsu, al mando de un pequeño grupo de lanceros, embistió a un ejército mucho más numeroso, dispersándolo como hojas al viento. No solo logró detener el avance enemigo, sino que regresó sin una sola herida visible, consolidando su fama como el hombre que la muerte rehusaba tocar. En contraste, Dos Naomasa destacaba por lanzarse al frente montado en su caballo de guerra, envuelto en la armadura carmesí de su unidad. Su táctica era simple, impactar psicológicamente al enemigo antes de que la batalla comenzara. Los enemigos sabían que, si veían avanzar una marea roja, era cuestión de tiempo antes de que sus líneas cedieran ante la furia de Naomasa y sus hombres. Sakakibara Yasumasa, por su parte, diseñaba las formaciones y supervisaba el movimiento de tropas con una precisión que desesperaba a los generales rivales. Y Sakai Tadatsugu manejaba la retaguardia, asegurando que la maquinaria política y administrativa de los Tokugawa se mantuviera firme incluso cuando los campos de batalla devoraban recursos y hombres. Así, los Iten se complementaban como piezas de un rompecabezas perfecto. Cada batalla que ganaban era una piedra más en la base del castillo Tokugawa, un imperio que, tras la muerte de Oda Nobunaga y la caída de otros clanes rivales, se alzaría imparable. Sin Tadakatsu, esa construcción se tambaleaba. Sin los otros 3, la presión habría quebrado incluso al guerrero más férreo. Mientras tanto, la leyenda del samurái inmortal se expandía más allá de las islas japonesas. Comerciantes portugueses y españoles, que empezaban a pisar suelo nipón, escuchaban historias de un guerrero con casco de ciervo que se lanzaba solo contra columnas de infantería armadas con arcabuces y salía ileso. Algunos relatos exageraban, como es natural, pero contribuían a tejer un mito que no se detenía en los límites de la verdad. Para el pueblo, Tadakatsu era la manifestación viviente del Bushi, el camino del guerrero que valora la rectitud, el coraje, la benevolencia, la cortesía, la sinceridad, el honor y la lealtad por encima de la propia vida. Para sus enemigos, era una advertencia: no importa cuántos hombres reúnas, cuántas armas tengas o cuántas traiciones planees. Mientras Honda Tadakatsu respire, habrá una lanza apuntando directo a tu corazón. En la próxima parte, exploraremos cómo su relación con Ieyasu se fortaleció aún más cuando llegó el momento decisivo, la batalla de Sekigahara, la confrontación que selló el destino de Japón y que pondría a prueba, por última vez, la lanza del samurái inmortal. La leyenda de Honda Tadakatsu alcanzó su punto culminante cuando se libró una de las batallas más decisivas y sangrientas de toda la historia de Japón, la batalla de Sekigahara, en 1600. Este enfrentamiento, que algunos llaman la última gran batalla de los samuráis, no solo definiría quién controlaría Japón, sino que pondría a prueba todo lo que Tadakatsu había representado durante décadas: lealtad, valor y una voluntad imposible de quebrar. Para entender la magnitud de Sekigahara, primero hay que mirar el tablero político que se había formado tras el asesinato de Oda Nobunaga y la muerte de Toyotomi Hideyoshi, quienes habían allanado el camino hacia la unificación. Con Hideyoshi muerto, el joven heredero Toyotomi Hideyori quedó bajo la tutela de un consejo de regentes. Entre ellos, Tokugawa Ieyasu sobresalía como el más astuto y poderoso.
Los clanes se dividieron entre quienes apoyaban a Ieyasu y quienes defendían la causa Toyotomi, temerosos de que Ieyasu traicionara la promesa de proteger al heredero y se autoproclamara Shun. Así, el 21 de octubre de 1600, más de 160.000 guerreros se enfrentaron en los campos neblinosos de Sekigahara. Dos ejércitos monumentales, liderados por Ieyasu en el bando oriental y por Ishida Mitsunari en el bando occidental, se prepararon para un choque que decidiría el futuro de toda una nación. En este teatro de muerte, Honda Tadakatsu se hallaba, como siempre, al lado de su señor. A sus 52 años, Tadakatsu seguía siendo una fuerza de la naturaleza. Mientras otros generales de su edad se retiraban o tomaban puestos administrativos, él insistía en vestir su armadura completa y encabezar a sus hombres en primera línea. Su imponente casco con astas de ciervo seguía siendo visible en la niebla matinal, un recordatorio de que, para Tadakatsu, la guerra era la vida y la muerte solo un rumor que no lo concernía. Sekigahara fue caos puro. En medio de la lluvia, la niebla y el barro, las tropas se lanzaron unas contra otras en una danza infernal de espadas, lanzas y arcabuces. La pólvora llenó el aire de humo acre, mientras gritos de guerra y tambores de comando retumbaban en los valles. En medio de esa pesadilla, Tadakatsu lideró cargas implacables para mantener cohesionadas las líneas de Ieyasu. Cada avance enemigo era respondido con la furia de su lanza Tombohiri, que cortaba hombres y caballos por igual. Un relato particularmente famoso cuenta que, cuando un contingente aliado desertó para unirse a Ishida Mitsunari, Tadakatsu reaccionó con una velocidad brutal. Sin esperar órdenes, reunió a sus lanceros y se lanzó sobre los traidores, desbandándolos antes de que pudieran reforzar al enemigo. Fue un golpe de moral demoledor para el bando occidental, pues ver a Tadakatsu en acción significaba que la esperanza de traicionar impunemente se esfumaba como humo en la mañana. La batalla duró horas interminables. Cada colina conquistada se perdía y se recuperaba entre lluvia de flechas y ráfagas de disparos. Para Ieyasu, Sekigahara era su momento de todo o nada. Si perdía, sería ejecutado y su clan aniquilado; si vencía, el camino hacia el shogunato estaría abierto. Y mientras los gritos de auxilio y muerte se multiplicaban, Honda Tadakatsu se mantuvo como un faro de orden y coraje. Se dice que sus subordinados lo veían abrirse paso entre columnas enemigas como si la tierra se partiera a su paso. Cuando la marea empezó a inclinarse a favor de los Tokugawa, Tadakatsu dirigió uno de los asaltos finales. No era el hombre joven de Mikatagahara, pero su espíritu ardía como nunca. Algunos enemigos, al verlo aproximarse, soltaron sus armas y huyeron colina abajo, convencidos de que enfrentar al samurái inmortal era peor que morir a manos de un soldado común. Con la victoria asegurada, Sekigahara selló el destino del Japón feudal. Tokugawa Ieyasu sería nombrado Shun en 1603, iniciando el shogunato Tokugawa, un régimen que traería más de 250 años de paz relativa bajo el estricto control de Edo. Y entre todos los héroes de esa guerra, Honda Tadakatsu sobresalía como un gigante. Su lanza, su casco y su nombre se convirtieron en símbolos de la victoria que cambiaría para siempre la historia japonesa. Pero la batalla también marcó el principio del fin para los guerreros como él. Con la unificación del país, los grandes conflictos entre clanes desaparecieron. El papel del samurái se transformó, de soldados activos se convirtieron, en muchos casos, en burócratas y administradores. Para un hombre como Tadakatsu, cuya vida entera había sido el fragor del combate, esta transición fue más difícil de aceptar de lo que se podría imaginar. No obstante, Honda Tadakatsu aceptó su destino con la misma dignidad con la que había enfrentado 1000 lanzas. Se retiró gradualmente del campo de batalla y aceptó títulos honoríficos y tierras como recompensa por su fidelidad inquebrantable. A diferencia de tantos otros guerreros que morían jóvenes y gloriosos, Tadakatsu tuvo la rara oportunidad de envejecer, de contemplar los frutos de las guerras que había ayudado a ganar. Murió de causas naturales en 1610, un final casi irónico para un hombre que tantas veces había desafiado a la muerte cara a cara. La leyenda, sin embargo, no murió con él. Su casco de astas de ciervo aún se conserva en museos como testimonio de su espíritu indomable.
Su lanza Tombohiri es considerada una de las 3 lanzas más famosas de Japón, y su nombre se enseña a generaciones enteras como símbolo del Bushid más puro, vivir y morir por el honor, pero en su caso, vivir siempre invicto. En la próxima parte, exploraremos cómo Honda Tadakatsu fue retratado por cronistas, artistas y la cultura popular japonesa, transformándose en un mito que sigue inspirando relatos, películas y leyendas que cruzan generaciones. Aunque Honda Tadakatsu murió de viejo, lejos del filo de una espada enemiga, su figura jamás se desvaneció entre las sombras del pasado. Al contrario, su nombre se volvió aún más grande después de su muerte, alimentado por la imaginación de cronistas, poetas y, siglos después, cineastas, novelistas y creadores de videojuegos. Para el pueblo japonés, Tadakatsu no era solo un guerrero histórico, era un símbolo de lo que significa ser samurái, incorruptible, valiente hasta la temeridad y absolutamente fiel a su señor hasta el último aliento. Pero, ¿cómo se construyó esta leyenda más allá de los campos de batalla? Parte de la respuesta está en los registros que sobrevivieron, documentos y crónicas escritos por contemporáneos de Tadakatsu y por los cronistas de la era Tokugawa, quienes querían cimentar el prestigio del clan dominante exaltando a sus héroes. Estos relatos a menudo mezclaban hechos verificables con anécdotas tan extraordinarias que parecían sacadas de epopeyas. Así, por ejemplo, muchos textos describen cómo Tadakatsu podía abrirse paso entre decenas de enemigos sin sufrir ni un rasguño, o cómo su lanza Tombohiri era tan afilada que cortaba no solo carne y armaduras, sino incluso la brisa misma. Las crónicas oficiales y los relatos orales se entrelazaron para moldear la imagen de Tadakatsu como un ser casi sobrenatural. Para los campesinos y soldados rasos de la época, escucharlo nombrar era recordar que existía un ideal que superar, ser invencible a los golpes del destino. Los templos budistas y santuarios sintoístas conservaron en sus archivos referencias a él como ejemplo de Bushid, el camino del guerrero que se volvió un código moral tan fuerte que sobrevivió incluso a la caída de los samuráis como clase dominante siglos después. Con el paso del tiempo, la imagen de Tadakatsu se transformó en materia de arte. Durante el periodo Edo, pintores y grabadores lo representaron vistiendo su característica armadura oscura, rematada por el imponente casco con astas de ciervo. Estas obras no eran simples retratos, eran instrumentos de propaganda para reforzar la autoridad Tokugawa, presentando a sus guardianes como héroes elegidos por los dioses. Para una sociedad que vivía en una paz vigilada, la Pax Tokugawa, la figura de Tadakatsu servía para recordar a todos el precio de esa estabilidad, una línea de guerreros dispuestos a derramar sangre para defenderla. Cuando Japón se abrió al mundo exterior durante la restauración Meiji, la figura del samurái adquirió un aura casi romántica. En pleno siglo XIX, los antiguos guerreros pasaron a convertirse en símbolos nostálgicos de una época que se desvanecía frente a la modernización forzada. En este contexto, Tadakatsu fue rescatado como uno de los máximos exponentes del espíritu samurái. Escritores e historiadores revaloraron su legado y lo presentaron como antítesis de la traición política y la corrupción que empezaba a manchar a los nuevos burócratas de la era moderna. Pero la leyenda de Tadakatsu no se detuvo en pergaminos ni en grabados antiguos. El siglo XX trajo consigo una explosión de medios que revitalizaron su imagen. El cine japonés de posguerra, ávido de héroes nacionales, encontró en Honda Tadakatsu la materia prima perfecta para filmes de época, los famosos Hidaigeki. En ellos, Tadakatsu aparece retratado como un guerrero de pocas palabras, cuya mirada podía doblegar ejércitos. Actores célebres del chambara, el género de espadas, interpretaron su papel, vistiendo armaduras pesadas y ondeando la Tombohiri bajo lluvias artificiales mientras repelían oleadas de enemigos en pantalla. Y si el cine lo mantuvo vivo para el público japonés, el siglo XXI lo proyectó al mundo entero. Hoy, Honda Tadakatsu aparece como personaje en videojuegos populares como Samurai Warriors o Total War, Shogun 2, donde los jugadores pueden encarnar a este mito viviente y recrear sus legendarias batallas. En estas versiones, Tadakatsu es más un semidios que un hombre, sus estadísticas de combate superan a cualquier otro general, y su lanza Tombohiri brilla como una extensión mística de su voluntad indomable. Para millones de jugadores fuera de Japón, Tadakatsu es el primer contacto con un capítulo fascinante de la historia japonesa, aunque adornado por la fantasía.
Curiosamente, la imagen de Honda Tadakatsu también sirve para debates modernos sobre el significado del honor y la lealtad. En una época donde la fidelidad absoluta parece anticuada o incluso peligrosa, muchos historiadores japoneses se preguntan si Tadakatsu fue realmente el modelo perfecto del Bushido o si su figura fue exagerada para encarnar un ideal imposible. Algunos apuntan a que, detrás del mito del invencible, hubo sin duda heridas no documentadas, derrotas parciales o momentos de duda. Sin embargo, es precisamente la bruma entre mito y realidad lo que mantiene viva la leyenda. Al final, Honda Tadakatsu es tanto el hombre como la historia que se cuenta sobre él. Hoy, en Japón, su nombre decora museos, festivales y exposiciones. Réplicas de su casco de astas de ciervo se exhiben junto a la Tombohiri, considerada tesoro nacional. Muchos turistas, fascinados por la era samurái, posan frente a estas reliquias, imaginando cómo sería ver a Tadakatsu cabalgando hacia el enemigo, con su lanza alzada, desafiando a la muerte con una determinación tan férrea que ninguna espada enemiga pudo quebrar. En la próxima parte, exploraremos los códigos secretos del Bushido que Tadakatsu encarnó como ningún otro, y cómo su interpretación de la lealtad moldeó generaciones enteras de guerreros. Su historia no es solo la de un samurái invencible, sino la de un ideal que, para bien o para mal, sigue influyendo en la forma en que Japón se ve a sí mismo. A estas alturas, la historia de Honda Tadakatsu no puede entenderse sin mirar de frente el concepto que él mismo encarnó mejor que nadie, el Bushido, el camino del guerrero. Para muchos, Tadakatsu no solo era un samurái invencible por su lanza o su armadura imponente, sino por la forma casi pura en que personificó los principios de esta filosofía ancestral. Pero, ¿qué es exactamente el Bushido? ¿Y por qué se convirtió en un ideal que, siglos después, sigue siendo invocado como la esencia de la identidad samurái? El Bushido, literalmente el camino del guerrero, era un código moral no escrito que guiaba la vida de los samuráis. No surgió de la noche a la mañana, se fue construyendo con siglos de guerras, traiciones, victorias y derrotas. Sus pilares fundamentales eran la rectitud, el coraje, la benevolencia, la cortesía, la honestidad, el honor y la lealtad. Estos valores no solo marcaban cómo debía actuar un samurái en el campo de batalla, sino también cómo debía vivir cada día de su vida, con dignidad, autocontrol y un sentido de propósito tan fuerte que incluso la muerte era vista como un deber si aseguraba la honra de su clan. En la práctica, sin embargo, no todos los samuráis vivían según este ideal. La historia de Japón está llena de traiciones, alianzas rotas y clanes que cambiaron de bando cuando el viento de la fortuna soplaba en otra dirección. Justamente por eso, la figura de Honda Tadakatsu se volvió tan extraordinaria. Mientras otros se movían como hojas en la tormenta, Tadakatsu era una roca, inamovible, firme, incapaz de doblegarse. Jamás conspiró contra su señor, nunca desertó y jamás exigió recompensas que no provinieran de su propia lealtad demostrada. Para Tokugawa Ieyasu, tener a Tadakatsu a su lado era como tener un escudo invulnerable. Pero detrás de esta lealtad inquebrantable había algo más profundo. Tadakatsu entendía que el Bushido no era una pose teatral para ganar fama, sino una forma de vida que requería sacrificio constante. Significaba aceptar la posibilidad de morir en cada batalla sin miedo ni lamentos. Significaba no manchar la reputación de su clan ni la de su señor con actos egoístas. Y, sobre todo, significaba encarnar un ideal que superaba la mera habilidad con la lanza o la espada. Muchos relatos describen que Tadakatsu no era un hombre especialmente carismático ni dado a largos discursos. Su liderazgo se construía con acciones. En una época en la que la palabra de un daimyo podía ser quebrada con facilidad, la sola presencia de Tadakatsu era una garantía de que las promesas se cumplirían o se defenderían hasta la muerte. Era tan respetado por sus tropas que algunos soldados decían sentir que su sola cercanía los volvía invulnerables. Un halo de invencibilidad que se construía tanto en la realidad como en la mente colectiva de un ejército que veía en su general un recordatorio viviente de la voluntad samurái. Sin embargo, esta lealtad extrema también plantea preguntas inquietantes. Algunos historiadores modernos debaten si el Bushido, tal como lo encarnó Tadakatsu, fue un ideal noble o una trampa mortal para miles de guerreros que, guiados por la promesa de gloria y honor, murieron defendiendo causas que no siempre entendían. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo,
el Busid fue revivido y distorsionado para justificar actos suicidas y obediencia ciega a líderes que no siempre merecían semejante devoción. ¿Significa esto que Honda Tadakatsu habría aprobado esas distorsiones? Es imposible saberlo. Lo cierto es que su lealtad no era ciega, estaba dirigida a un hombre, Tokugawa Ieyasu, que demostró ser digno de ella. Ieyasu, pese a sus estrategias políticas a veces despiadadas, supo valorar a sus hombres, recompensarlos y garantizarles estabilidad en un mundo caótico. En ese pacto entre señor y vasallo se encontraba el verdadero Busid, no una obediencia tonta, sino una confianza mutua que se ganaba con hechos. Más allá de las armas y las batallas, el legado de Tadakatsu muestra que ser samurái era tanto una carga como un privilegio. En una época donde la muerte podía llegar en cualquier esquina, la lealtad era la única brújula que daba sentido a una vida corta pero intensa. Y en ese sentido, Tadakatsu no murió joven como tantos otros. Su vida larga fue una excepción, una recompensa por haber seguido el camino del guerrero hasta las últimas consecuencias sin desviarse ni una sola vez. En la actualidad, el Busid ha trascendido la katana. Se enseña en empresas, escuelas y dojos de artes marciales como un ideal de disciplina, respeto y autocontrol. Muchas empresas japonesas aún valoran la lealtad y la rectitud como virtudes que elevan a una persona por encima de la mera competencia profesional. Aunque la sociedad ha cambiado y las armaduras se guardaron hace siglos, la figura de Tadakatsu sigue sirviendo como una referencia silenciosa de lo que implica comprometerse sin reservas con una causa mayor. En los festivales históricos de Japón, actores vestidos como Tadakatsu cabalgan sobre caballos decorados, portan réplicas de la Tomohiri y lucen orgullosos el casco con astas de ciervo que lo hizo inconfundible en el campo de batalla. Para niños y turistas, esas representaciones son espectáculos pintorescos. Para muchos japoneses, sin embargo, son recordatorios vivos de que su historia está tejida por hombres y mujeres que, como Honda Tadakatsu, entendieron que la vida, por sí sola, no tiene sentido sin una causa por la cual vivir, y, de ser necesario, morir. En la próxima y última parte, exploraremos cómo Honda Tadakatsu inspira hoy historias, videojuegos y películas, y por qué su figura, a medio camino entre la historia y la leyenda, sigue siendo un puente entre el pasado samurái y la memoria de todo un pueblo. La figura de Honda Tadakatsu, el samurái inmortal, continúa cabalgando por la historia y la imaginación colectiva del Japón moderno, como una sombra que se niega a desvanecerse. Quizás sea porque representa algo que todos, en algún rincón secreto del corazón, quisiéramos ser, incorruptibles, valientes y fieles hasta el final. Su legado, sin embargo, no se quedó atrapado entre las páginas polvorientas de los pergaminos ni encerrado detrás de vitrinas de museos. Al contrario, se ha adaptado, renaciendo una y otra vez para recordarle a cada generación que, incluso en un mundo cambiante, algunos ideales parecen imposibles de destruir. En la cultura popular contemporánea, Honda Tadakatsu aparece con frecuencia como un personaje casi mitológico. Videojuegos como Samurai Warriors y Total War, Shogun 2 lo retratan como el guerrero perfecto, un general que barre ejércitos enteros sin pestañear. En estas versiones, la Tomohiri brilla como una extensión divina de su voluntad y su armadura reluce como si la muerte no pudiera ni mancharla. Para millones de jugadores alrededor del mundo, Tadakatsu se convierte así en su primer contacto con la historia samurái, aunque entre la realidad y la fantasía a menudo se pierdan los matices. Pero no solo los videojuegos se han apropiado de su leyenda. El cine japonés, especialmente durante la época dorada del Hidaigeki, lo llevó a la gran pantalla como un héroe silencioso de pocas palabras, pero de acciones sobrehumanas. Actores famosos se pusieron su casco con astas de ciervo para recrear la icónica escena de Sekigahara o la retirada en Mikatagahara, capturando con cada gesto la mezcla de honor y fiereza que definía su carácter. Documentales, series y mangas históricos también lo mantienen vivo, adaptando su figura a nuevas generaciones sedientas de leyendas auténticas en un mundo cada vez más descreído. Incluso fuera de Japón, Tadakatsu es estudiado por entusiastas de la historia militar. Su estrategia en Mikatagahara, su papel clave como uno de los ítem de Tokugawa y su invicta trayectoria se analizan en conferencias y libros como ejemplos de liderazgo, disciplina y psicología de la guerra. Para historiadores y estrategas, Tadakatsu no es solo un símbolo romántico, sino un caso real de cómo la reputación,
construida a base de hechos y rumores, puede influir en la moral de ejércitos enteros. En Japón, su legado vive en lugares concretos que se han convertido en destino de peregrinaje para quienes buscan sentir la brisa de la historia. Museos y templos conservan réplicas de su famosa tomohiri y de su casco con astas de ciervo, recordando a los visitantes que ese hombre de carne y hueso alguna vez caminó por esos mismos caminos. Algunos templos celebran festivales donde actores, montados en caballos adornados con armaduras, desfilan entre multitudes que aplauden, fotografían y, sin saberlo, mantienen vivo un relato que comenzó hace más de 400 años. Pero quizás el homenaje más profundo a Tadakatsu no esté en los altares ni en las vitrinas de museo, sino en la forma en que los japoneses, incluso hoy, entienden palabras como lealtad y honor. Aunque la sociedad moderna está lejos de los campos de batalla de la era Sengoku, muchos valores asociados al Bushi siguen presentes en la ética de trabajo, la educación y la forma en que se valora la palabra dada. Para algunos, esta lealtad puede parecer anticuada en un mundo globalizado y pragmático, para otros, es precisamente ese ancla la que da sentido a una cultura que aprendió a reconstruirse una y otra vez. Por supuesto, la figura de Tadakatsu también se enfrenta a la crítica contemporánea. Algunos historiadores señalan que idealizar tanto a un guerrero puede invisibilizar las contradicciones de su tiempo, un Japón fracturado, azotado por guerras interminables, hambrunas y el peso de una sociedad rígida donde la movilidad social era casi imposible. Detrás de la imagen del samurái invencible hubo campesinos reclutados a la fuerza, vasallos que vivían en la pobreza mientras sus señores se disputaban castillos. La leyenda de Tadakatsu, dicen, se sostiene en parte porque conviene olvidar los matices y convertirlo en símbolo. Y, tal vez, esa sea precisamente la función de un mito, ofrecer algo tan grande y tan limpio que sirva de guía cuando la realidad es demasiado gris. Pese a todo, Honda Tadakatsu sigue ahí, presente en libros de texto, en manuales de historia, en clases de kendo y en frases que maestros de artes marciales repiten a sus alumnos: no temas la muerte si tu causa es justa. En cada dojo donde se enseña a blandir una katana o una lanza, su nombre resuena como eco de un pasado que no se resigna a ser olvidado. Cada vez que alguien se coloca una réplica de su casco de astas de ciervo para una foto, revive la imagen del guerrero que no conoció la derrota. Cada vez que un jugador, mando en mano, hace que Tadakatsu cargue contra ejércitos digitales, recrea la escena de un hombre que, según se dice, jamás sangró en batalla. Y cada vez que un japonés pronuncia su nombre, se recuerda que, a veces, la leyenda importa tanto como la verdad. Honda Tadakatsu no solo defendió a Tokugawa Ieyasu ni solo ganó batallas imposibles. Defendió una idea. Demostró que la lealtad, la rectitud y el coraje pueden, cuando se viven sin fisuras, trascender siglos de polvo y olvido. Hoy, mientras Japón camina como potencia moderna, mirando hacia el futuro, la sombra del samurái inmortal cabalga detrás, recordándole a cada generación que la verdadera inmortalidad no se logra venciendo a la muerte, sino logrando que el tiempo no pueda matarte. Y así termina la historia de Honda Tadakatsu, el hombre al que la muerte temía acercarse. Un guerrero convertido en leyenda. Un nombre que, como una lanza, sigue atravesando la memoria colectiva del Japón. Un recordatorio de que, a veces, el acero forja más que armas, forja ejemplos que viven mucho después de que la última batalla haya terminado. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.